compartir la palabra del día de hoy. Si de pronto usted nos está acompañando por primera vez o de las primeras veces que viene a estar con nosotros, déjeme recordarle que acá tenemos, no sé si costumbre sea la palabra correcta, pero hemos decidido predicar la palabra de Dios de forma expositiva y consecuente, es decir, que estamos tomando versículo por versículo, en este caso el libro de Mateo, y lo estamos estudiando uno a uno en su contexto, que creemos que es la manera más apropiada de estudiar la palabra y de predicar la palabra. Porque en ocasiones quizás en muchos púlpitos no se predican algunos textos por quizás no causar conflicto, no causar problema con alguna persona, y creo que eso nos ayuda a poder tocar o abarcar todo el contexto de la palabra de Dios, tocando inclusive temas que a veces no queremos oír. Para el día de hoy continuamos nuestra enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 23. Acompáñenme allí, Mateo 23, verso 16. Con ayuda del Señor estaremos estudiando desde el verso 16 al 22. Dice la palabra del Señor: Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, pues en tu misericordia nos has dado el gozo de poder estar reunidos, congregados en tu nombre, Señor, para poder atender a tu santa palabra, Señor. Esa palabra que ha alimentado a tu iglesia a lo largo de 2 milenios, Señor. Casi 20 siglos, Señor, tu iglesia se ha alimentado única y exclusivamente de tu palabra, Señor. Lo que nos muestra que la Biblia es suficiente. La Biblia es todo lo que necesitamos como iglesia para crecer en amor, para crecer en piedad. Podrían pasar otros 2 milenios más, podría pasar una eternidad completa, Señor, y aún no alcanzaríamos a comprender cuán maravilloso eres a través de tu palabra, Señor. Solo tenemos un vistazo, pero nos es suficiente para entender tu gloria, para entender tu gran majestad, Señor. Tú eres el Rey soberano del universo, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti como lo acabamos de cantar, a contemplar a ese Dios que está sentado en el trono, que vive y que reina por encima de toda circunstancia, por encima de todo problema, por encima de toda situación. Tú reinas, Señor, y eso es nuestro regocijo. Saber, Señor, que tú estás allí, gobernándolo todo y dirigiéndolo todo, Señor, y que hoy como hijos tuyos, adoptados por gracia, tenemos acceso a gozar de todas las promesas que nos has dado en este maravilloso libro, Señor. Por favor, bendícenos con tu palabra, háblanos a través de ella, instrúyenos en ella, Señor. Y permite, Señor, que a lo largo de esta semana, de los próximos días, podamos estar meditando en lo que tú nos hables en esta mañana, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, desde el domingo pasado empezamos a estudiar algunos juicios emitidos por nuestro Señor. Estos famosos ay que él mencionó durante su última semana antes de llegar a la cruz. Estos ayes van dirigidos principalmente contra los líderes religiosos, como lo hemos estado estudiando, estos líderes religiosos de la época. Y con ayuda del Señor hoy continuaremos estudiando uno más de ellos. En esta ocasión, la conducta que nuestro Señor Jesucristo está juzgando, porque recordemos que ese ay es un ay de juicio, no es un ay de ay qué dolor, o no, es un ay de juicio. Y en esta ocasión justamente el Señor está juzgando la pésima dirección
de los líderes judíos hacia el pueblo, la hipocresía en las enseñanzas, pues con la intención de saltarse la ley mandada por el Señor, estos empezaron a crear un sistema un tanto diferente. Es decir, Dios dio una ley, Dios fue claro en sus mandamientos, pero estos líderes religiosos, llamados a hacer que el pueblo caminara por ese camino que Dios ya había marcado, lo que hicieron fue crear algunos atajos para no llevar al cumplimiento de la ley. Esta es la conducta que el Señor va a estar tratando en este día. Y yo le quiero poner un pequeño ejemplo, una pequeña ilustración para que usted entienda más o menos lo que estaba pasando en aquel tiempo. Así que acompáñeme a Éxodo capítulo 20, verso 4. Éxodo 24, en el contexto, Dios está entregando a Moisés los mandamientos. En Éxodo 24, uno de los mandamientos dice lo siguiente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento del Señor es muy claro. Dios está juzgando la idolatría, ¿verdad? El mandamiento es más que claro. Dios ha mandado no inclinarnos ni adorar imágenes de nada de lo que existe. El Señor quiere recibir únicamente Él nuestra adoración. Solo Él es digno de recibirla. Dios no ha prohibido, por ejemplo, hacer una pintura, hacer un juguete, hacer una obra de arte. Eso no es lo que está juzgando el Señor. Lo que Él condena es venerar o adorar todo aquello que nosotros como seres humanos podemos fabricar. Ahí está el mandamiento. Sin embargo, conforme la iglesia empezó a crecer, sobre todo desde el primer siglo, se empezaron a dibujar o a crear imágenes con cierto contenido bíblico. Pero no lo hacían con una mala intención, no lo hacían para que el pueblo las adorara, lo hacían más bien con un propósito algo didáctico. Recordemos que en aquel tiempo había mucho analfabetismo en las personas, muchos de ellos no sabían leer. Así que cuando se reunían y trataban de enseñar algo de la Biblia, lo hacían en ocasiones por medio de imágenes. Entonces dibujaban, yo que sé, a un pez comiéndose a Jonás para que la gente entendiera, porque no sabían leer. Así que no había una mala intención al principio, pero siglos después, esto terminó en una iglesia sumida profundamente en la idolatría. Una iglesia que empezó a poner su fe y su confianza en las imágenes, en las esculturas de yeso, más que en Dios. Grave problema, ¿verdad? Ahora recordemos, el mandamiento fue muy claro, pero en la maldad de los hombres, en su deseo de buscar una aparente salida y no vulnerar el mandamiento, entonces los líderes religiosos dijeron: no, es que no estamos yendo en el mandamiento, nosotros no estamos adorando esas imágenes de ninguna manera, nosotros las veneramos, que según ellos es diferente. Ese era el argumento que empezó a crecer. Pero al final, todas estas personas, llevadas por las falsas enseñanzas de los líderes religiosos, sobre todo en este caso de la iglesia en Roma, terminan incurriendo en este grave pecado de idolatría, al poner su confianza en las imágenes más que en Dios. Es más, me atrevo a decir que gran parte de la comunidad católico romana tienen más confianza en una imagen que en Cristo. Ahora, ¿tú notaste esto? El líder religioso, que debe ser quien guía a la verdad a la grey de Dios y que no busca nunca la forma de evadir los mandamientos de Dios, está enseñando algo que no estaba en la palabra de Dios. Se espera de los líderes religiosos que sirvan de atalayas al pueblo, mostrándoles la verdad. Ese es el trabajo de los líderes religiosos, no inventando excusas,
no inventando argumentos de hombres para buscar la manera de vulnerar los mandamientos de Dios, de ninguna manera. Y es lo que lamentablemente está pasando en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque debiendo ser los líderes religiosos los que llevan al pueblo a obedecer los mandamientos, en el texto de hoy ellos están llevando al pueblo a evadir de alguna manera esos mandamientos. Esto es lo que Jesús está condenando en el pasaje que leímos para hoy. A estos guías que dirigen al pueblo hacia la mentira, que debiesen ser aquellos que enseñan la verdad, pero por el contrario están llevando al hoyo a todos los creyentes. Así que miremos cómo inicia el texto del día de hoy. Mateo capítulo 23, verso 16. Mira cómo se refiere el Señor Jesucristo a esos líderes religiosos, a esos fariseos. Él les dice: ay de vosotros, guías ciegos. Guías ciegos. Ya sabemos que ese ay es una mención de juicio por parte del Señor Jesucristo, pero nota que Él se refiere a ellos como guías. El Señor Jesucristo está reconociendo que ellos estaban llamados a ser guías. Y quiero detenerme en este punto, quiero detenerme en esta palabra por un momento, porque entiendo que si tú has leído la Biblia, es más, si has estado con nosotros estudiando este último tiempo, notarás que estos llamados fariseos, a los que Jesús les habla y a los que se refiere como guías, no tienen muy buena fama dentro del contexto del cristianismo. No son los más aplaudidos, ¿verdad? Los fariseos. De hecho, la palabra fariseo en algunos entornos se usa hasta como un insulto. Y usted sí es mucho fariseo, ¿no? Solemos usar ese tipo de expresiones. Hay cristianos que no saben muy bien explicar quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos, pero si les preguntas, oye, ¿tú sabes quiénes eran los fariseos? Ellos seguramente te dirán, esos son los malos, esos que mataron a Jesús, porque no entendemos mucho respecto a ellos. Y eso quizás es algo cierto, pero ahora yo quiero que aprendamos algo de este grupo religioso, porque es muy importante entenderlo para poder entender el contexto real del texto. La palabra fariseo viene por allá de una palabra hebrea que traduce a separado. Fariseo es una persona separada. El fariseo en los tiempos del Señor era un judío que desde muy temprana edad había sido separado inclusive por sus padres, para dedicarse al estudio e interpretación de la ley mosaica. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los de acá, nuestros padres, nos consagraron al estudio de la palabra completamente desde pequeños, muy raro el caso, ¿verdad? Pero ellos, desde el momento en que nacían, eran tomados por sus padres y llevados, porque el mayor orgullo que había en aquel tiempo era ser de la secta de los fariseos. Eso era algo increíble. Ellos eran los exégetas de la época, eran los teólogos de aquel tiempo. Así que hasta ese momento no parecen ser muy malos. De hecho, se dice, según la historia, según las tradiciones, que surgieron a raíz de la cautividad del pueblo de Israel a Babilonia. ¿Recordamos por allá en el libro de Daniel que nos habla de esto? Bueno, en aquel tiempo el pueblo estuvo prisionero, estuvo cautivo durante alrededor de 70 años. 70 años en los cuales el pueblo se olvidó completamente de la ley de Dios. Inclusive muchos de ellos no sabían ni siquiera el idioma de sus padres, porque crecieron y nacieron en la cautividad. Entonces, ¿qué pasa? Que después de 70 años ellos regresan a su nación, regresan a su país, pero debían ser enseñados por alguien. Así que los que estaban más preparados, los que estaban más capacitados en el estudio de la palabra, empezaron a enseñar al resto del pueblo, y allí nace esta secta de los fariseos. Así que repito, hasta este momento todo parece muy bien con ellos. Muchos de ellos de hecho hacían parte del Sanedrín judío, que eran los que lideraban religiosamente a toda la nación de Israel. Así que ¿dónde está el problema con ellos? Bueno, sencillamente estos escribas y fariseos empezaron a dar más importancia a la ley
a las tradiciones que al Dios verdadero. Anhelaron respetar más su posición de autoridad. Recuerdan que extendían sus filacterias, que les gustaba ser los prominentes, que se querían sentar en las primeras sillas. Ellos empezaron a amar más ese tipo de cosas, a amar más su posición, que realmente a preocuparse por guiar al pueblo en santidad. Allí estaba el problema. Pablo nos habla un poquito de estos allá en Romanos capítulo 2, desde el verso 17. Nuestro hermano, el pastor Carlos nos leyó este texto al iniciar. Acompáñenme a Romanos 2:17, porque Pablo está hablando de esto. Pablo está hablando de cómo los judíos estaban llamados a ser guías, pero se habían convertido en esos guías ciegos. Dice la palabra de Dios: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres, ¿qué dice? Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vuelvo y digo, hasta aquí se escucha muy bien. Pareciera que hasta Pablo los está exaltando, ¿verdad? Pero mira lo que continúa diciendo el verso 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, la otra gente, las otras naciones hablan más de Israel, no por el comportamiento en sí de la nación de Israel, sino porque ven a los líderes religiosos sumidos en el pecado. Aquellos que habían sido llamados a ser guías del pueblo estaban predicando algo que ni siquiera ellos ponían en práctica. Estas actitudes son las que el Señor está condenando, y es por esa razón que nuestro Señor les llama guías ciegos, porque un guía no puede ejercer dicha función de guiar a menos que pueda ver con claridad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir a alguien que no puede ver? El guía se caracteriza porque él tiene una visión clara de a dónde va a llevar a los demás. Y ellos tenían velado su entendimiento por causa del pecado, estaban ciegos, no podían ver. Ellos que habían sido llamados a instruir al pueblo en la ley divina, habían deshonrado a su Dios, enseñando como mandamiento tradiciones de hombres. Es decir, que tomaron la ley de Dios, se la aprendieron completa, pero empezaron a darle más importancia a las tradiciones judías que a la misma ley del Señor. Y empezaron a ampliar los mandamientos, enseñando cosas que Dios nunca había enseñado, porque ellos daban más importancia a las tradiciones, a los maestros, a los rabís, que estaban enseñando cosas que no estaban ni siquiera en la palabra de Dios. Por tal razón, Mateo también en el capítulo 15, verso 7, les llama hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En eso se caracterizaban los fariseos, porque enseñaban como doctrinas mandamientos que los mismos hombres se habían inventado, pero buscaban la manera de saltar los mandamientos que Dios sí había establecido en su palabra. Estos fariseos, estos guías, solo estaban llevando al pueblo al error. Y como lo vimos hace 8 días, ni ellos entraban a causa de su ceguera, ni dejaban entrar a los demás enseñando mentira, como nos decía el verso 13 de este mismo capítulo. Pero, ¿de qué forma lo hacían? ¿De qué forma ellos estaban guiando de manera incorrecta al pueblo? Bueno, esto se daba de muchas maneras, pero nuestro Señor en esta parte del texto
se va a enfocar en una de ellas, en una de esas razones por las cuales los guías estaban desviando al pueblo hacia otro lugar. Eso lo hacía ¿por qué? Porque el Señor quiere hablar de un aspecto en particular, porque Él lo quiere usar como evidencia. ¿Ustedes han ido a un juicio o han visto los juicios en televisión? Bueno, para que se emita un juicio tienen que haber pruebas, ¿verdad? Tienen que haber pruebas para mostrar en qué estaban fallando, si no, no hay condenación. Así que el Señor toma una prueba. ¿Y cuál es la prueba? Los juramentos. Los juramentos. Este texto se va a enfocar en los juramentos y el Señor lo está usando como un ejemplo de la forma en que los maestros de la ley, los guías, estaban desviando al pueblo. Ahora, yo sé que hoy en día la palabra de los hombres ha perdido muchísimo su valor, pero en tiempos bíblicos los juramentos eran muy importantes en Israel. En aquel tiempo los juramentos tenían gran importancia dentro de la nación de Israel. Dios mismo, sabiendo eso, sabiendo lo importante que eran los juramentos, Él incluyó en los mandamientos una mención al respecto. Y está en Éxodo capítulo 20, verso 7. Aquí el Señor está legislando respecto a los mandamientos. ¿Y qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Traduciéndote esto a nuestras palabras, Dios está diciendo, no juren en mi nombre si ustedes no van a cumplir lo que están prometiendo, porque están jurando por mí que soy veraz. Y si ustedes no cumplen, ustedes están cayendo en pecado. Eran tan relevantes los juramentos en aquel tiempo que casi cualquier conversación entre judíos incluía un juramento. Cada persona daba un refuerzo a sus palabras, jurando por cada cosa. Algunos juraban por el templo, otros te lo juro por la ciudad de Israel, otros juraban por mi mamá, te juro por mi mamá. Muchos de nosotros lo hacemos. ¿Para qué? Para dar más veracidad a sus palabras, para sonar más convincentes. Así que veamos qué dice el Señor al respecto, verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Los fariseos, siendo conocedores de la ley, bien sabían que jurar en el nombre de Dios y no cumplir no era correcto. Es más, era pecado. Pero poco a poco empezaron a crear estrategias para poder desviar ese mandamiento. Ellos buscaron algunas formas de poder saltarse en el mandamiento y no pecar según ellos. Así que ellos dijeron, bueno, Dios prohíbe jurar por su nombre en vano o por las cosas que son sagradas. Entonces creo que podemos variar un poco los juramentos y así no quebrantamos el mandamiento. De esta manera enseñaban que si creías que quizás no podías cumplir lo que estabas hablando, no podías cumplir tu promesa o tu juramento, mejor no juraras por Dios o por algo tan sagrado como por ejemplo el templo, sino que más bien juraras por el oro del templo. Qué salida tan fácil, ¿verdad? Entonces, si yo veía que no podía cumplir algo, en vez de prometerte por Dios o por el templo que te iba a cumplir, yo prefería jurar por el oro del templo y así si no te cumplía, pues no me contaba como pecado porque yo no estaba nombrando ninguna cosa sagrada. Esa era su idea. Estos hombres pretendían engañar a Dios, burlar al Todopoderoso. Es por ello que Jesús les llama en el verso 17 insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? ¿Notan la manera de hablar del Señor? Insensatos y ciegos. Y muchas personas se ofenden cuando desde los púlpitos se habla un poquito fuerte a las personas y dicen, ay, Jesús no era así. Pero tú cómo hablas de esa manera si Jesús es amor. Jesús no era de esa manera, no, les falta amor para predicar.
Pero ¿qué pasaría si el Señor estuviera acá hoy con nosotros? Si estuviera diciendo: ustedes son hipócritas, ustedes son unos insensatos, ciegos, sepulcros blanqueados, se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están todos llenos de huesos de muertos. No, pues nos vamos, ¿verdad? Porque nos están insultando. Pero era la forma de hablar del Señor. No estoy agregando, no estoy cambiando, son palabras pronunciadas por el Señor. Insensatos y ciegos. ¿No se dan cuenta que Dios todo lo ve? ¿Así son de insensatos ustedes? ¿Acaso están tan ciegos que no notan que cambiar una de sus palabras por otras al momento de jurar no es más que un intento de justificar la mentira, el engaño? Ustedes, fariseos, que dicen conocer a Dios, realmente no conocen nada de Dios. De hecho, ese es el significado de la palabra insensato. Viene del griego moros y indica una persona cabecidura, ingenua, ignorante. Y discúlpeme la palabra, pero habla de estúpido. Ese es el contexto de la palabra insensato. Ellos creían que cambiando una de las palabras al jurar, entonces ya se estaban desviando del mandamiento. Qué ingenuos, ¿verdad? Siendo ellos los que conocían la ley. Imagínese usted a un judío pidiendo dinero prestado a su amigo. Hey, amigo, mira, préstame tanto y te lo pagaré en una semana. En una semana te pago lo que me prestes. Y el otro le dice: ¿me lo juras? Pero el judío lo piensa y sabe que en el fondo en una semana no le va a alcanzar a pagar. No pasa acá, ¿no? Eso pasaba en ese tiempo. Pero él dice: no, en una semana no le pago. Pero para no quedar mal, entonces le decía: bueno, sí, claro que sí, yo te lo juro por el oro del templo, te juro por el oro del templo que yo te voy a pagar. De esta manera, si no podía pagarle, su amigo no podría acusarlo por haber faltado al mandamiento de Dios de no jurar en el nombre de Dios en vano, porque él no mencionó a Dios, no mencionó al templo, sino que mencionó el oro del templo. Eso era lo que había en la mente. Y no nació en la mente del pueblo. Esa fue una idea de los fariseos que empezaron a enseñar esas mentiras. Por eso el Señor emite su juicio contra ellos. ¿Nota usted que esto se había convertido en un sistema de mentira, en un sistema de engaño, en una aparente salida al mandamiento de Dios de no jurar en vano? Pero la respuesta del Señor es clara. Él dice: ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Él les está diciendo: ¿ustedes creen que al jurar por el oro del templo están evadiendo el mandamiento? ¿No se dan cuenta que al oro lo hace santo el templo que es donde es guardado? Así que indirectamente ellos están jurando por algo sagrado. Y faltar a este juramento era faltar también al mandamiento de Dios. Jesús les está diciendo: ustedes creen que cuando juran por el oro del templo no está pasando nada, pero no se están dando cuenta que al oro del templo lo está santificando el oro, el templo. El oro en sí mismo no es santo, pero cuando es llevado al templo, el templo santifica al oro. Así que jurar por el oro era caer en el mismo pecado de jurar en vano. Y pasa lo mismo en el segundo ejemplo que el Señor nos muestra en el verso 18. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y mira cómo ahora les llaman el verso 19: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Estos fariseos no solo habían aprobado estos juramentos engañosos con respecto al oro del templo, sino también con respecto a los holocaustos, a los sacrificios puestos sobre el altar del sacrificio en el templo. Así que pasaba algo similar. No se juraba por el templo o por el altar del templo, que era un lugar sagrado, pero en vez de ello se juraba por la ofrenda puesta sobre el altar, creyendo que de esta manera no estaban vulnerando el mandamiento de Dios.
lo hacían como una salida, un escape para no caer en ese pecado, pensaban ellos. Pero ahora el Señor les llama necios, les llama ciegos. Ellos no se daban cuenta que jurar por la ofrenda era a su vez jurar por el santo altar, porque el sacrificio no era santo en sí mismo, sino que era hecho santo por el altar. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tú podías en aquel tiempo tomar un cordero y sacrificarlo fuera de tu casa, y ese sacrificio no significaba absolutamente nada para Dios, no era santo. Lo que hacía santo el sacrificio era yo tomar ese cordero, llevarlo ante el altar, y puesto en el altar, el sumo sacerdote lo sacrificara para que así se santificara ese sacrificio y contara para el Señor. Ya el mismo Señor había regulado al respecto, Éxodo 29, 37. Éxodo capítulo 29, verso 37. Mira lo que dice al respecto. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Oye lo que dice, cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Así que el altar no era santo por la ofrenda era santa por el altar. Así que jurar por la ofrenda, jurar por el sacrificio, era estar jurando por el altar mismo, y ellos no lo sabían, y si lo sabían lo obviaban porque no les interesaba. Hermanos, todo pertenece al Señor. Del Señor es la tierra, del Señor es su plenitud, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Él anhela que el creyente sea tan claro en su hablar que no tenga necesidad de estar jurando por nada. Ese es el anhelo del Señor para su iglesia. Que cuando nosotros estemos hablando con alguien, que cuando demos nuestra palabra, que cuando nos comprometamos por algo, nuestras palabras sean tan veraces que no tengamos necesidad de decir, ay, mira, te lo juro por tal cosa, o te juro por mi mamá, o te juro por Dios. No, porque el cristiano debe hablar de una manera íntegra y veraz. Mateo 5, verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero mira lo que dice el verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque de lo que es más de esto, de mal procede. Cuando tu hermano, cuando tu hermana le dices sí a algo, le dices no a algo, debe ser suficiente, porque tú obras en consecuencia de eso que has dicho. Pero si no tienes credibilidad de los otros, si un día te comprometes a algo y no lo haces, si un día prometes a alguien hacer alguna cosa y no cumples, tu palabra está cayendo, está perdiendo su valor. Y no sería tan malo si no fuera porque tú estás representando al reino de los cielos. Y cuando caemos en este pecado, lo que estamos es haciendo quedar mal al reino de los cielos, al Señor que nos salvó. ¿Ves lo importante de esto? ¿Ves lo importante de que cuando hablemos, nuestro hablar sea tan veraz y tan certero que no necesitamos jurar por absolutamente nada? Muchas personas no vienen a la iglesia, no se acercan a Dios por causa de nosotros mismos, porque nuestro comportamiento les es para ellos una evidencia de que da lo mismo estar en el mundo o estar en la iglesia, porque actuamos igual, no cumplimos lo que prometemos. Es por ello que ahora el Señor continúa diciendo a los fariseos, verso 20, pues el que jura por el altar, ¿qué hace? Jura por él y por todo lo que está sobre él. ¿Quién está sobre el altar recibiendo los sacrificios? Dios. Así que jurar por la ofrenda, jurar por el altar es como estar jurando por Dios. Verso 21, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién habita el templo? Dios. Así que jurar por el templo, jurar por el oro del templo,
es estar implícitamente jurando por Dios mismo. Verso 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Jurar, hermanos, por el trono está implícitamente relacionando a aquel que habita en ese trono. Cualquier juramento que hagamos está implícitamente relacionado a Dios. Por eso él dice, no quiero que juren, quiero que su hablar sea sí y quiero que su hablar sea no. Más de eso no cuenta para nosotros como creyentes. Hermanos, no hay diferentes categorías de juramentos. No hay diferentes categorías de juramentos. No hay unos más serios y otros menos importantes, porque todo apunta a Dios. Todo apunta a Dios, al creador de todo lo que existe. Hermanos, como creyentes debemos ser de una sola palabra, sí o no. Más de eso sobra. Debemos llegar a un nivel de integridad tal que no tengamos necesidad de reforzar nuestras palabras con ningún tipo de juramento. Ahora, hermanos, sé que puedes pensar, bueno, pues muy buena la clase de historia, pero hoy no seguimos a guías ciegos. Hoy ni siquiera tenemos templo, no hacemos sacrificios. Hoy no hay esos fariseos que nos inciten al engaño. Iglesia, déjame aplicar esto a nuestro contexto, a nuestro tiempo. En aquel entonces, Dios llamó hombres, llamó profetas, estudiosos de la palabra, maestros de la ley. Pero de entre el pueblo se levantaron hombres engañadores, estos fariseos, que tergiversaron la ley y permitieron cosas como las que hemos estudiado en este día. Hoy, siglos después, Dios continúa llamando heraldos, Dios continúa llamando pastores, maestros que capaciten a su grey. Pero así como en aquel tiempo se levantaron falsos maestros, hoy también se han levantado, se han autollamado muchos mentirosos que tratan de enseñar formas de desviar los mandamientos de Dios. Es algo que de lo que hemos estado hablando los días miércoles estudiando la primera carta de Juan, porque Juan nos habla mucho al respecto. Y Juan nos enseña algo especial, y es que los falsos maestros, los fariseos, no vienen de afuera. Los falsos maestros no vinieron de otro lugar a meterse a la iglesia y enseñar cosas falsas, no. Los falsos maestros salieron de nosotros, estaban entre nosotros y capacitaron mal a la grey, dieron mala instrucción. Quizás ya no enseñan a darle más importancia al oro o al sacrificio, más que al altar o que al templo, porque hoy no tenemos esas cosas. Pero sí a creer que un pacto, que una ofrenda tienen más importancia que el Dios soberano. La misma esencia de aquel tiempo la tenemos el día de hoy con los fariseos modernos, que son los falsos maestros en las iglesias. Cuando un falso ministro se para delante de una congregación y tuerce las escrituras a tal manera que digan lo que las escrituras no dicen, con propósitos obviamente mentirosos, engañadores, estos falsos maestros se están convirtiendo en los fariseos de nuestros tiempos y tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo hacen con la misma finalidad que los fariseos en Israel. La motivación sigue siendo la misma. ¿Cuál es? Impedir la entrada de las ovejas al reino de los cielos. Porque ni ellos quieren entrar, pero con sus falsas enseñanzas tampoco están permitiendo que los creyentes entren. Y ya lo habíamos estado viendo hace poco. Estos falsos maestros parecen muy hábiles en el manejo de la palabra de Dios. Se llaman a sí mismos apartados por Dios. ¿Notan que son los fariseos de la época? Los ungidos de Dios. Y debiendo entonces ser guías de la grey en obediencia, su ambición solo les lleva a ser piedra de tropiezo para los demás. Mateo 15, versículo 14. Dejadlos,
Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El problema con estos falsos guías es que están cegados por su pecado y están guiando a otros ciegos que tienen pereza de abrir sus Biblias, porque por lo menos el falso maestro abre su Biblia para aprenderse los 2 o 3 versículos con los que engaña al resto de la congregación. Pero el seguidor de ese charlatán ni siquiera lee a ver si lo que dice el falso maestro es verdad. Así que es un ciego guiando a otro montón de ciegos que no quieren abrir sus Biblias para mirar si lo que dice el ciego mayor es verdad o no. Y así está el estado de muchas iglesias hoy en día. ¿Dónde estaban los israelitas? Yo me pregunto, ¿dónde estaban los israelitas abriendo los rollos de la ley, buscando si era cierto que jurar por el oro o por la ofrenda libraba de pecado al que juraba? No lo hacían, no lo hacían. Pero ¿dónde están los cristianos abriendo sus Biblias para ver si lo que se predica domingo a domingo en sus congregaciones es palabra de Dios o no lo es? Yo no veo a los asistentes de estas falsas iglesias verificando en sus Biblias si pactar con Dios está en la Biblia o no, si sembrar dinero está en la palabra o no está, si entregar las primicias es un mandamiento de Dios. No lo hacen. No están abriendo sus Biblias para verificar si decretar y declarar es parte de la palabra de Dios o se lo han inventado un poco de mentirosos. No lo hacen. ¿Y usted sabe por qué los cristianos no lo hacen? ¿Usted sabe por qué los que se hacen llamar cristianos, entre comillas, no lo hacen? Por la misma razón que los judíos no lo hacían. Porque al final se gozaban en encontrar un agujero en la ley, un permiso, una salida, un desvío al mandamiento de Dios. Por eso no quieren abrir sus Biblias. Por eso en tiempos del Señor tampoco abrían la ley. Porque al final de cuentas, ellos se alegraban de saber que había una salida por la cual yo me podía ir para al fin troncar el mandamiento de Dios. Es lo mismo, porque no les apetece obedecer a su Dios, porque desean seguir en pecado. Por eso es que la gente no abre sus Biblias, porque no han nacido de nuevo, porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Usted cree que muchas personas que asisten a las iglesias no saben que allí se están haciendo cosas que no son bíblicas? ¿Ustedes creen que la gente no sabe eso? ¿Que no se está obrando conforme a la palabra de Dios? Sí lo saben, pero no les importa, no les interesa. Ellos prefieren a un falso maestro permisivo que a un hombre de Dios que restrinja el pecado en la iglesia porque aborrecen la luz. Simple. Juan 3, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué pasa si hoy en una de esas tantas iglesias que predican tanta mentira llega un hombre a predicar la palabra de Dios? Es como si este templo estuviera totalmente en tinieblas durante mucho tiempo y él tomara una lámpara gigante, la pusiera acá encima y la prendiera de isofacto. ¿Saben qué hace la gente? Como los vampiros de las películas. Se echan para atrás. ¿Por qué? Porque no soportan la luz. Y ellos les gusta vivir en tinieblas. No quieren venir a la luz. Porque exponerme a la luz es exponerme a que el Señor revele mi pecaminosidad. Y la gente quiere cualquier cosa menos que sean evidenciados sus pecados, porque les da vergüenza.
Y a todos nosotros nos da vergüenza el pecado. Pero ¿qué dice el Señor? Que si nosotros le buscamos a Él, si Él nos ha llamado verdaderamente, vamos a amar esa luz. Porque esa luz nos va a transformar. Porque esa luz nos va a permitir cuán malos somos y cuán bueno es el Señor. Pero a la vez nos va a permitir ver que Él es tan maravilloso, tan santo, que yo debo anhelar buscar ser como Él. Todos esos beneficios trae la luz. Pero las personas aman más las tinieblas porque allí en lo oculto no es evidente su pecado. Hermanos, textos como el de hoy nos dejan ver la gran importancia que nuestro Señor le da a nuestras palabras. Dios no desea vernos jurar todo el día, así sea que vayamos a cumplir lo que estamos jurando. Él quiere que seamos cristianos tan auténticos que no tengamos necesidad de respaldar nuestras palabras con ningún tipo de juramento. Pero hermanos, Satanás tratará día a día, óyeme bien, de presentarnos salidas a los mandamientos, pequeños atajos que prometerán no vulnerar los preceptos de Dios, para que de alguna forma podamos pecar con algo de libertad. Pero hermano, hermana, nunca olvides que Él es el príncipe de mentira. Él es el príncipe de mentira y obra con engaño. Él te dirá, no pasa nada si te distraes un poco con algo de pornografía. Al fin y al cabo tu mujer no te llena, no te cumple. Es solo un vistazo, no pasa nada, no estás adulterando con eso. Él te dirá, no pasa nada si te quedas con esos productos que sobraron de tu compañía. Al fin y al cabo los iban a tirar y tú los necesitas. Él te dirá, no reportes todos los impuestos que debes. Al fin y al cabo el gobierno se está enriqueciendo a costa tuya. Él te dirá, ¿para qué te esfuerzas y te comprometes con tu iglesia local si al final todos ellos son un poco de pecadores? Esas son las mentiras que usa el diablo. Ese tipo de mentiras es como si nos estuvieran poniendo un atajo al camino de Dios que es recto, a fin de que creamos que yo puedo vulnerar el mandamiento de Dios de alguna manera, pero lo único que estoy haciendo es ser un ciego, un hipócrita, porque no me estoy dando cuenta que hay un Dios que está viéndolo todo, al que todo le pertenece. Yo no le puedo ocultar nada a Él. Yo no puedo crearme un camino aparte del que Él ya marcó para mi vida. Mentira tras mentira, el enemigo solo desea alejarte de Dios. Ese es su propósito, alejarte de Dios, desviándote del camino angosto que nos lleva a su reino y mostrándonos otros atajos, mostrándonos ese camino ancho que conduce a la perdición y no mostrándonos que hay un camino angosto, que hay una puerta estrecha que es el que me lleva al Señor. ¿Cuál es la solución? Cristo. Cristo es la solución. ¿Cómo vencemos la mentira? Sino por medio de aquel que dijo ser la verdad. ¿Cómo desvirtuamos los engaños de los falsos maestros? Sino con la palabra de verdad. ¿Cómo identifico, mis hermanos, yo a un falso maestro si no tomo mi Biblia, si no la abro, si no la leo y me doy cuenta de que lo que me están enseñando en X o Y lugar es falso? Nunca lo voy a entender a menos de que abra la palabra de Dios. Y volvemos a las palabras de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros quizás estuvimos en falsas congregaciones oyendo, porque de oídas habíamos conocido a Dios. Pero el día en que abrimos la palabra de Dios, ese día nuestros ojos lo vieron. Porque si queremos conocer al Señor, el único camino para conocerlo es a través de la palabra de Dios. No es a través de una persona, es a través de la palabra de Dios. Yo estoy parado hoy al frente, por ejemplo, predicando un mensaje. Pero si por la misericordia de Dios, alguien que no conoce a Cristo hoy es salvo por la gracia de Dios, no es por mi agilidad en mis palabras,
ni porque me conozca toda la ley. Es porque al abrir la palabra de Dios, al proclamar las verdades de la palabra de Dios, esa persona está recibiendo la luz que le está mostrando cuán maravilloso y cuán grande es ese Señor que salva. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios y verificar que lo que se está predicando esté en la palabra de Dios. Me gustaría que ahorita usted llegue a su casa, ponga esta palabra y empiece a mirar si todo lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Eso no es símbolo de rebeldía de su parte. Eso es muestra de su nobleza. Y Pablo vivió eso. Pablo, después de salir de un lugar donde no quisieron recibir su palabra, llegó a otro lugar y él dice que esos siervos, que esas personas que recibieron la palabra, eran más nobles que los del otro lugar porque ellos abrían las escrituras para mirar que todo lo que él hablaba estaba allí. Y eso tenemos que hacer nosotros. Abrir nuestras Biblias y verificar que lo que se está predicando es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Porque si no estamos predicando palabra de Dios, estamos perdiendo las 2 horas que estamos acá. Tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado, porque a través de esa crucifixión tenemos salvación. Así que mis hermanos, 2 enseñanzas importantes el día de hoy. Primero, recordar la veracidad de nuestras palabras, que no tenemos que andar jurando por una cosa y por otra, sino que nuestra voz, nuestra palabra tiene que ser veraz, sí o no. Y segundo, abrir nuestros ojos para identificar a esos falsos maestros, a esos engañadores que están tratando de cambiar los mandamientos de Dios para, según ellos, no vulnerar ese mandamiento y no estar cayendo en pecado. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es tan maravillosa y tan perfecta, Señor. Cuánta gloria, Señor, tú mereces, pues eres digno de recibir todas nuestras alabanzas, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque el día de hoy nos has mostrado cuán ingenuo, Señor, es un pueblo que está sumido en atender a las mentiras de un falso maestro, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder abrir más nuestras Biblias para poderlas leer e identificar cuál es tu palabra de verdad, Señor, para no dejarnos llevar por doquier por cualquier viento de doctrina, sino que seamos llevados únicamente por tu santa palabra, predicada por hombres fieles que se capacitan, que estudian, Señor. Ayúdanos a la vez a someternos a esa palabra, Señor, a no buscar cómo esquivar tus mandamientos, sino a gozarnos en obedecerlos. Pues sabemos que esto es de lo que tú te agradas, Señor. No solo en obedecer porque sea una imposición, sino porque el creyente verdadero se deleita en tu palabra, Señor. Es un gozo para él obedecer. Pon ese gozo en nuestros corazones, mi Dios. Y muéstranos si en nosotros hay camino de perversión, si hay pecados que nos son ocultos aún y que estamos fallándote, Señor, para que podamos cambiar, para que podamos caminar conforme tú lo has demandado, Señor. Ya nos has dado todo lo que necesitamos. Ya nos has entregado todo lo que podías. Nos diste hasta tu santo Hijo, Señor, por amor a nosotros. Lo único que tenemos que hacer ahora es caminar en la verdad. Y en Juan 17 nos dices que tu palabra es la verdad. Ayúdanos a caminar en ella, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en esta carrera. De tal modo que podamos llegar al final de nuestros días y podamos decir como Pablo, que hemos terminado nuestras carreras, que hemos guardado la fe y que por los demás nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor Dios justo. Pero no solo a nosotros, sino a todos aquellos que aman tu venida, Señor. Nosotros amamos tu venida. Anhelamos ese regreso tuyo, Señor, por tu iglesia. Y mientras eso pasa, Señor, capacítanos a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, para caminar conforme a los preceptos que tú ya has demandado con anticipación. A ti, Señor, sea toda gloria y todo honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.